Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar tu corazón, hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchas. Estamos dando inicio al estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Sábado 12 de octubre del año 2024. La lección número 2 para esta semana. La lección pertenece a la guía de estudio para la escuela sabática, edición adultos, titulada Temas en el Evangelio de Juan, para este cuarto trimestre, octubre-diciembre del año 2024. Javier Segura, tu amigo y servidor, te dirige la palabra en este estudio. Oramos para dar inicio a nuestro estudio. Bondadoso Dios y Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por tus grandes bondades, misericordia y compasión. Suplicamos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender para creer, y creyendo podamos participar de la salvación que nos brindas en Cristo Jesús. Danos, oh Dios, sabiduría y discernimiento para comprender las grandes verdades que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. La lección número 2 para esta semana que hoy termina se titula Señales de Divinidad. Y para memorizar hemos estado repitiendo: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. Las señales de divinidad que hemos visto durante la semana ha sido la alimentación de una multitud de personas con unos pocos panes y peces, como lo registra en el libro de Juan 6, versículo 1 al 14. También, como vimos, la curación del ciego en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 16. Otra señal de la divinidad de Jesús la encontramos en la resurrección de Lázaro, como esas tres señales son una muestra del poder divino de Jesús. Y esto es importante porque nuestra confianza no se basa en el criterio humano, no se basa en la sabiduría y en la filosofía o la investigación diligente científica humana. Se basa no en la especulación, no en el razonamiento frío y lógico de la mente humana, sino en el poder de Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 1, o mejor dicho capítulo 2, versículos 2 al 4, que dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con las palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el versículo 5 sentencia: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El propósito de Juan es ese mismo: mostrarnos a Cristo y a Él crucificado, a fin de que nuestra fe no esté centrada en los hombres, sino en un fundamento superior. Por eso, en su libro, en su evangelio, Juan declara lo mismo que acabamos de leer de Pablo en el primer
en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2 al 5. Juan dice en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan y Pablo vienen a decir lo mismo, al exaltar a Cristo y su amor y su poder, al exaltar su gracia y su misericordia. El Señor quiere despertar en nosotros fe, quiere estimular en nosotros la confianza para que podamos participar de su amor, de su poder, de su gracia. Por eso, las señales que el Jesús hizo al alimentar a 5,000 personas era para eso, al revelar su divinidad, al revelar la divinidad a través de la humanidad y al procurar el bienestar de los seres humanos que le rodeaban y suplir sus necesidades de forma sobrenatural, el Señor quería demostrar su poder a fin de que confiemos en Él, su poder que reside en la naturaleza divina y que se revelaba por su naturaleza humana. Discernir la divinidad a través de la humanidad era el propósito de los milagros, a fin de que esas señales de su divinidad nos lleven a cimentar nuestra confianza en Él. Y hemos dicho que la fe en Cristo es lo que necesitamos para desarrollar una vida espiritual de conversión, de servicio, de disposición y de obediencia. En la parte del viernes queremos recordar esos dos párrafos que son importantes por lo que acabamos de decir, que están tomados del libro El deseado de todas las gentes, página 360, que dice: la vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador desea fijar la fe de sus discípulos en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Fin de la cita. Con este texto queremos poner el colofón de esta lección. Es interesantísima. Las señales de la divinidad es para fomentar la fe en su poder, y ese poder está en su palabra. Por la palabra Jesús hizo maravillosos milagros en su ministerio, y cada uno de ellos revelan su amor, su pureza, su santidad, su justicia, su abnegación, su humildad, su mansedumbre, su profundo amor por cada uno de nosotros, a fin de que nuestra fe se cimente en Él, para que nuestra fe se aferre a los méritos de Cristo y se apoye solo en su gracia sin igual. Solo en la medida que nosotros nos aferramos a Cristo por la fe, podemos participar de ese poder transformador que vivifica el corazón y nos transforma a su semejanza. Solo dependiendo de Cristo, prescindiendo de nosotros mismos, evitando
nuestra propia suficiencia propia, esquivando el caer en el error de la suficiencia propia, solo cultivando el amor de Cristo, cultivando la fe en Él, contemplando su amor para con nosotros, dependiendo enteramente de Él, puede el corazón experimentar una transformación vivificante. La lección número 2 también hace énfasis en varios aspectos como consecuencia de estos milagros. En Juan capítulo 6, al ver a Jesús realizar esos milagros, como está descrito en Juan 6, 1 al 14, las personas querían dar un paso adelante y querían convertir a Jesús en rey porque veían que en él había ventaja. Jesús podía darle la ventaja en el campo de batalla, curando a los heridos, resucitando a los enfermos y haciendo de ellos un ejército invencible a fin de poder conquistar el poder del mundo. Pero el reino de Cristo no es de esa naturaleza. Ellos no lo querían si no era así. Por eso rechazaron a Jesús, porque en su vanidad y suficiencia propia ellos anhelaban un poder que lo elevase al dominio mundial, donde ellos pudiesen aplastar a todas las demás naciones y hacerlos sus sirvientes. Pero el reino de Dios no era de esta naturaleza y por eso ellos rechazaron a Cristo. En la curación del ciego se deriva también, según Juan 9, 1 al 16, se deriva también otras consecuencias, que lo vemos en Juan 9, 17 al 34, como los líderes judíos se proponen adrede a no creer en Jesús y oponérsele. Si el poder de Jesús estaba en su palabra y era manifestado para formar la fe de sus hijos e hijas, habían montones de personas que elegían no cultivar la fe en su amor, sino más bien cultivar la incredulidad y la duda que engendra la desobediencia y la rebelión contra él. Ellos se habían propuesto, dice Juan 9, 17 al 34, se propusieron no creer en Jesús y oponerse a todos los que confesaban estas hazañas de Jesús y denunciarlas como impostor y como fraudes sus milagros. Y eso era lo que insistían con el ciego. Ellos insinuaban al ciego, a los padres y a las demás personas que lo veían, que lo conocían de toda la vida como ciego y que ahora veía como si fuera un impostor en la obra que Jesús había hecho y como si fuera un engaño, de tal modo que este ciego se hacía pasar por ciego para que Cristo aparentemente lo sanara y apareciera como que él lo había sanado, y de esa manera ellos veían los milagros de Jesús o intentaban hacerlo aparecer así porque se habían propuesto no creer en Dios. Qué lamentable situación. Y esa es la obra de Dios y el Señor se arriesga. Él anhela que las personas que le reverencien, le adoren y le sirvan sean porque voluntariamente han apreciado su carácter de amor y santidad y responden a su amor y se someten a su autoridad, reconociéndole como su Señor. Él no obliga a nadie y le da libertad, le da cancha abierta a cada uno, o como muchos dicen, libre albedrío, para que cada quien decida si quiere servir a Dios o no, si quiere creer o no. Y muchos decidieron no creer y le rechazaron. Esos milagros que para muchos fueron pruebas irrefutables e inequívocas de su poder divino, de su origen celestial y de su obra redentora, era para muchos causa de desprecio, de incredulidad y de rebelión. Nuestra única salvaguarda está en exaltar el poder, el amor y la sabiduría de Dios manifestado en Cristo y en Él crucificado, como se revela en las Sagradas Escrituras. A nosotros nos deleita pasar tiempo cada día observando estos milagros, oyendo sus declaraciones, atesorando sus promesas
acotejando nuestras vidas con su voluntad y formando así de esa manera una vida semejante a la de Él, porque confiamos por entero en Él. Hemos puesto nuestra confianza en sus manos, en su poder, en el poder que está en su palabra, para que nosotros podamos participar de su naturaleza e igual modo arrepentirnos y Él perdonarnos, convertirnos y Él capacitarnos para obedecer y conformar nuestra vida a su santa voluntad. La lección número 2 se ha titulado Señales de Divinidad. Para memorizar, Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Oramos. Padre celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Dios nuestro, queremos suplicarte en el nombre precioso de Cristo que nos ayude a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla con todo el corazón y practicarla en nuestras vidas. Creemos en el poder que está en tu palabra. Creemos que tu palabra tiene poder para hacer lo que dice. Y si tú has dicho que somos salvos por ti, así somos. Así que creemos que tú nos das arrepentimiento de nuestros pecados para que confesemos nuestros males y nuestras culpas y tú perdonarnos con tu sangre. Creemos que tú cambias nuestro corazón y nos hace participantes de tu amor para que te amemos y sirvamos. Ayúdanos, Señor, que esa experiencia sea la nuestra de cada día. Gracias, oh Dios, por tu gran obra majestuosa que hace en nuestras vidas. Gloria, gloria a tu amor y poder. Por los méritos sacrosantos de Cristo, te lo pedimos. Amén. La lección 2 pertenece a la guía de estudio para la escuela sabática, edición adultos, titulado Temas en el Evangelio de Juan, para este cuarto trimestre, octubre-diciembre del año 2024. Javier Segura, tu amigo y servidor, te dirige la palabra mediante este programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy, sábado 12 de octubre del año 2024, nos despedimos deseándoles a cada uno y a cada una de ustedes, hermanos y hermanas, las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.